Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, cordial saludo para todos. Hoy nos acompaña en este masterclass un docente muy especial, el doctor José Jimmy Sarmiento Morales. Él es contador público, doctor en administración, magíster en dirección y asesoramiento financiero, magíster en educación, especialista en docencia universitaria, especialista en gerencia financiera y tributaria. Bienvenido, profesor Jim. Bueno, muy buenas noches. Un gusto estar aquí con este público, pues, que seguramente tiene muchas expectativas con estos temas del ejercicio financiero y qué bueno, pues, que nos acompañen. Muchísimas gracias, profesora Liliana, por esta cordial invitación. Para mí es un gusto poderlos acompañar en este breve espacio de abrebocas de todo lo que es el ejercicio de una formación súper fuerte y súper estratégica en el manejo de las herramientas financieras que además no solamente nos sirven para cualquier organización, sino para nuestra propia vida. Y de hecho, pues hoy se darán cuenta que la presentación es un ejercicio muy de una mirada holística en términos de finanzas aplicadas a la empresa o finanzas aplicadas para nuestro ejercicio familiar o personal. Entonces, pues muchas gracias y también un saludo muy especial aquí a Pedro que nos acompaña siempre aquí al lado en el apoyo de todo el ejercicio académico y logístico de estos espacios. Entonces, pues Gracias, muchísimas profe. gracias. Y Bueno, también le doy la bienvenida a nuestro coordinador de diplomados, quien nos acompaña en todo el proceso con docentes, con estudiantes y está aquí conectado pues en las sesiones de los diplomados, los diversos diplomados que ofrece la Facultad de Ciencias Económicas sede Campus. Pedro Pineda es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la misma Universidad Militar Nueva Granada y es quien nos acompañará en todas estas sesiones de diplomados, los diferentes diplomados. En esta ocasión estamos lanzando el diplomado de planeación financiera y la idea es que con este masterclass hacemos un abrebocas de la información importante con el tema gestión financiera en tiempos de crisis. Con este masterclass, el profesor Jimmy nos acompaña, nos da ese abrebocas y podemos iniciar el proceso del diplomado de planeación financiera. ¿Cuál es la idea? Que ustedes como estudiantes, egresados, comunidad neogranadina, conozcan la importancia de los temas financieros, contables, tributarios y cómo los pueden aplicar a su vida diaria o a nivel de empresa. Entonces, bienvenido, el auditorio es suyo, profesor Jimmy, gracias por aportarnos a esta Facultad de Ciencias Económicas y a toda la universidad. Mil gracias. bueno, muchas gracias nuevamente, profesora Liliana y Pedro, por esta cordial invitación. Y bueno, esta va a ser una presentación muy breve pero sustanciosa y estoy seguro que precisamente va a cumplir ese propósito como un ejercicio introductorio, una ambientación de todo lo que implica el mundo financiero en las organizaciones y en la vida personal. Voy entonces a permitirme compartir la pantalla para compartirles aquí ya la presentación. Y pues este es un título que puede sonar un poquito de pronto con sinsabor, ¿no? Ese tema de las crisis, pero bueno, digamos que hay algo importante y es que de las crisis surgen muchas oportunidades y las grandes empresas o muchas de las grandes empresas se han constituido y han tenido un auge en tiempos de crisis, ¿sí? Si ustedes hacen por allá un ejercicio de revisión de empresas que se han creado en épocas de crisis económicas, pues realmente hay bastantes y muy conocidas. Entonces, lo importante es reconocer que estos tiempos de crisis, porque en este momento tenemos muchas incertidumbres, ¿no? Sabemos que la economía a nivel global, pues ha adquirido unos tintes un poco variables, no hay como una certeza de lo que vaya a suceder.
Las tasas de cambio, por ejemplo, el dólar fluctúan bastante. Afortunadamente, los últimos días ha estado bajando, pero realmente no hay una tendencia marcada de qué va a pasar con la tasa de cambio. Igual pasa con la inflación, entonces que sube, que baja. Ha bajado, por supuesto, en los últimos días, pero también eso obedece a unos ejercicios económicos y macroeconómicos importantes, porque pues realmente el ejercicio de que las tasas de interés estén muy altas también ha desestimulado la inversión en ciertos sectores y por supuesto el consumo. Entonces, pues eso trae como consecuencia que también la inflación tienda a la baja, pero más por una restricción de consumo entre otros factores, ¿no? Obviamente hay unos ejercicios allí también a nivel externo. Y fíjense lo importante, y arranco con esto porque de hecho el primer módulo que se ve en el diplomado tiene que ver con todo este contexto macroeconómico, porque pues si uno no entiende el ejercicio económico, pues difícilmente va a entender su aplicación en las finanzas. Entonces, como les decía, pues este es un ejercicio para revisar de esa, en teoría, crisis más llevada como una incertidumbre, como que no sabemos invertir, no sabemos qué va a pasar con las tasas de interés. El desempleo lamentablemente se ha incrementado en los últimos días. Evidentemente la informalidad empresarial también ha venido creciendo. Entonces, y si lo miramos a nivel mundial, pues sabemos que el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, el tema de efectos, por ejemplo, en el gas, en el petróleo, bueno, y sin contar el efecto climático, ¿no? Fíjense que ahorita precisamente estamos por acá con penurias de razonamiento energético porque realmente el clima ha sido bastante fuerte en términos de verano y esto tiene todo un ejercicio en el impacto económico. Entonces, esta mirada es precisamente para revisar qué podemos tener en cuenta para poder hacer una adecuada gestión financiera en estos tiempos de crisis e incertidumbre. Mm, Quiero arrancar con una frase de un reconocido padre de la administración moderna que se llama Peter Drucker, seguramente lo han escuchado, que menciona que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Esta frase a mí me encanta, es una frase muy poderosa porque yo considero que todas las consecuencias que se dan en el futuro provienen de las decisiones que tomemos hoy. Y creo que es algo muy lógico, ¿no? Por ahí hay una película que a propósito les recomiendo que se llama El efecto mariposa y allí vemos cómo precisamente cualquier decisión que yo tome, por pequeña que sea, tiene una afectación en el largo plazo. Entonces, en la parte financiera también sucede lo mismo, ¿no? A veces creemos que estamos de pronto tomando decisiones sin considerar ese efecto, ¿no? O considerándolo, pero no le ponemos mucho cuidado. Y resulta que esas pequeñas decisiones pueden marcar muchos ejercicios de nuestras finanzas y de las empresas a futuro. Y precisamente por eso es que hay que hacer una planificación financiera. Y todas las empresas hacen planificación financiera, hacen presupuestos, porque pues esto es supremamente importante. Y hoy en día con el advenimiento de la inteligencia artificial, esto todavía cobra mucho más fuerza porque realmente la recreación de modelos y de predicciones va a ser mucho más fuerte, sobre todo de una manera mucho más automatizada. Y realmente el campo de las finanzas se va a abocar a un ejercicio de análisis, de comprensión y de cómo también incorporamos nuestro ejercicio como seres humanos en las competencias blandas en esa toma de decisiones. De hecho, el 80% de las decisiones financieras según muchos estudios, están tomadas a partir de las emociones. Pero bueno, eso lo hablaremos allá a lo largo de algunos espacios del diplomado y son muy bonitos porque pensamos que las decisiones las tomamos con la razón y resulta que muchas decisiones las tomamos es con las emociones. Bueno, entonces aquí hay algo importante a considerar y es que como les decía, el tiempo apremia. Y en la medida en que yo me tarde más en tomar decisiones, pues se puede aumentar la crisis. Por lo cual, de las decisiones oportunas en términos financieros que tomemos, pues van a depender los resultados. Entonces, por ejemplo, si en este momento ustedes tienen un crédito y las tasas de interés llegan a volver a subir, entonces seguramente en la medida en que ustedes no tomen acciones inmediatas para buscar otras fuentes de financiación menos costosas, pues eso tiene un efecto fuerte a nivel financiero en el futuro. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con las personas que invierten en acciones, ¿no? Entonces, si invierten en acciones y resulta que las bolsas se caen, pues si usted no vende a tiempo las acciones, pues va a perder más. Entonces, fíjense cómo aquí siempre es estar en el radar
de todo lo que está pasando para tomar decisiones a tiempo. Y también aquí algo importante, y es entender, comprender y aplicar el concepto de riqueza. Lastimosamente, la mayoría de las personas creemos, bueno, consideran, yo ya no lo creo, consideran que la riqueza es o se da por los ingresos, ¿sí? Y también esto es alguna mirada que damos en las empresas y en nuestra vida. Entonces, uno pensaría que las personas que más dinero tienen, pues son las personas más ricas, o las empresas que más dinero tienen o generan son las empresas más ricas. Y resulta que muchas veces eso es una mirada muy subjetiva porque una persona puede ganarse 100 millones de pesos al mes y gastarse 120 millones de pesos al mes. Igual que una empresa puede generar muchos ingresos, pero tiene muchos gastos y realmente lo que le va a quedar en términos es muy poco. Entonces, el concepto de riqueza se asocia más al ejercicio de lo que llamamos patrimonio. Eso se ve por allá en unos primeros acercamientos de lo que es una contabilidad de una empresa. Y por allá seguramente algunos que han tenido algún contacto se acuerdan que nos hablaban del famoso activo, pasivo y patrimonio, que técnicamente pues tiene toda su connotación y por supuesto requiere la revisión en detalle en el marco de los ejercicios de formación continua como lo es este diplomado. Pero en el día a día, pues realmente los activos corresponden a todos esos recursos que tenemos nosotros, los pasivos pues son todas las deudas y lo que queda es el patrimonio y de igual manera sucede en las empresas. Entonces, en sentido estricto, la riqueza se observa a partir del patrimonio, es decir, de cuánto te queda después de pagar todo lo que debes. Sí, eso es básicamente. Entonces, por ahí hay un libro que les recomiendo, se llama El millonario de la puerta de al lado. Este libro, El millonario de la puerta de al lado, es un libro realizado a partir de un estudio, una investigación que hicieron dos profesores norteamericanos que descubrieron que las personas que más dinero ganan en los Estados Unidos no necesariamente son las más ricas y que más bien las personas que tienen patrimonios más altos, que son las más ricas realmente, pues llevan estilos de vida muy sobrios. Esto tiene un sentido a veces paradójico, pero esa es la realidad. Bueno, ¿por dónde puedo empezar yo a tomar medidas frente a una crisis o preparándome para cualquier incertidumbre que pueda suceder? Porque recordemos que, por ejemplo, nadie se esperaba el tema del COVID, ¿no? El COVID-19. La economía fluía, todos estábamos contentos, felices, nadie se imaginaba que nos iban a confinar 2 años y que el 50% de las empresas se iban a quebrar, pues por obvias razones. Entonces, siempre habrán momentos de crisis, siempre, ¿sí? Como les decía, las crisis generan oportunidades para los que están preparados o para algunos sectores, pero lo importante es que tengamos siempre en el panorama esa previsión de lo que puede suceder y el campo financiero, pues por supuesto que no es la excepción. Entonces, lo primero es revisar cuál es la situación financiera de la empresa o cuál es tu situación financiera. Y esto implica encontrar una serie de elementos como por ejemplo identificar cuál es la liquidez que tenemos. Liquidez vista en términos de dinero, ¿sí? ¿Y de dónde viene el dinero? ¿Por qué? Porque en este momento tú puedes tener, por ejemplo, 1 millón de pesos en el bolsillo o una empresa puede tener 100 millones de pesos en su caja, pero si ese dinero lo está debiendo todo, pues pueda que no estemos, o sea, sí tenemos liquidez, pero la liquidez está siendo financiada. Entonces, aquí es importante cuidar mucho los bolsillos, como está ahí, porque realmente el ejercicio por el cual una empresa puede tener dificultades económicas o nosotros mismos es cuando no tenemos el dinero para poder operar. Por ejemplo, ustedes pueden tener carro, casa, finca, yate, avión, pero si no tienen un peso en su bolsillo o no tienen medios de pago, pues sencillamente no pueden trasladarse, no pueden comer, no pueden hacer un día a día normal. Igual pasa con las empresas. Entonces, las empresas pueden tener muchos edificios, muchos vehículos, pueden tener muchas operaciones de ventas, pero si no tiene dinero en la caja, pues realmente va a estar destinada lastimosamente al fracaso económico. Entonces, también aquí viene otro ejercicio y es el endeudamiento, ¿no? Porque evidentemente a todos hemos estado endeudados y estamos endeudados. El problema del endeudamiento no es en sí endeudarse, el problema es para qué se endeuda
o si se ha hecho de una manera planificada. En esto las empresas, de hecho, las empresas, por ejemplo, muy grandes, pues tienen deudas bastante impresionantes, pero saben manejar la deuda y saben que la deuda es para crecer, ¿sí? De igual manera hay personas, de hecho, muchas personas que son millonarios en el mundo están muy endeudados. Lo que pasa es que las deudas las manejan para generar más riqueza. Entonces ahí es donde empezamos a mirar para qué es la deuda. Entonces hay que revisar esos temas, por supuesto, en el tema del endeudamiento y en caso tal de que encontremos que tenemos iliquidez, que estamos muy endeudados, como que el patrimonio ni siquiera es positivo, sino negativo, o sea que debo más de lo que tengo, pues entrar a buscar salvavidas financieros. Y esos salvavidas financieros los vamos a encontrar precisamente a través de las herramientas que se desarrollan en las competencias del manejo de las finanzas de las empresas, de esa gestión financiera empresarial. De ahí que para cualquier persona, independientemente de su formación, resulta fundamental tener un conocimiento por lo menos básico del manejo financiero. Y sobre todo, si es más profundo, como cuando tomo un diplomado en este ejercicio de las finanzas, pues seguramente se van a tener más herramientas para poder manejar mejor mis finanzas y mejor las finanzas de las empresas que yo vaya a administrar, bien sea como funcionario, como parte del equipo de trabajo de la empresa o bien sea en mi propio emprendimiento. Entonces, de estos salvavidas financieros, el primero es hacer un registro correcto de la situación financiera y es realmente conocer cuál es el estado económico de la empresa o mi estado económico. Fíjense que las empresas llevan una contabilidad, ¿sí? De hecho, es una obligación según el Código de Comercio. Las empresas deben llevar contabilidad, no tanto para pagar impuestos, porque también ha generado un ejercicio de que la mirada de llevar contabilidades es para pagar impuestos y resulta que ese no es el fin primordial de la contabilidad. De hecho, hay una contabilidad financiera y una contabilidad fiscal. La contabilidad financiera lo que hace es darme herramientas para tomar decisiones financieras. Entonces, si yo tengo un adecuado registro de cuáles son mis bienes, de cuáles son mis recursos, de cuáles son mis deudas, mis obligaciones, de cuánto tengo de patrimonio, cuáles son mis ingresos, mis costos y gastos, si yo tengo ese registro adecuado, ya tengo una gran herramienta en mi poder. Entonces, esa es una de las primeras herramientas importantes y por supuesto para eso es por allá un módulo que ustedes van a ver que habla acerca de la contabilidad financiera o contabilidad gerencial, que es allí donde cómo identifico esta forma de representar el estado económico de una empresa y para qué me sirve esa información. Obviamente, y esto está involucrado también con el ejercicio contable, es hacer una medición real de la situación financiera, ¿sí? Entonces, darle un valor real, porque a veces uno encuentra en la información financiera de empresas mediciones que no corresponden con la realidad o también nosotros a veces hacemos unos ejercicios muy interesantes, ¿no? Entonces uno dice, venga, ¿cuánto puede costar este proyecto que quiero hacer? Y hace uno hay unos ejercicios como muy mentales, ¿cierto? Y no va realmente a unas fuentes certeras para hacer esa medición. Entonces, esto también es supremamente importante. De hecho, la contabilidad financiera involucra herramientas como la matemática financiera, que también la vamos a ver aquí en el diplomado, porque pues es que la herramienta financiera es fundamental para cualquier persona y eso está dentro de lo que llamamos educación financiera. Es importante saber qué es una tasa de interés, cuáles son las tasas de interés, para qué me sirven, cómo las utilizo, cómo hago trabajos con el valor presente, el valor futuro, porque el dinero cambia en el tiempo, el valor su valor de adquisición o su capacidad cambia en el tiempo. Entonces, siempre es importante tener en cuenta esta serie de herramientas que me ayudan a poder hacer estas mediciones mucho más reales. Por ejemplo, y con esto cierro esta idea, cuando ustedes toman un crédito bancario o una empresa toma un crédito bancario, creemos que la tasa real es la tasa que me cobra el banco, ¿sí? Entonces decimos, no, es que el banco me prestó al 20% efectivo anual, pero resulta que la realidad es más que ese 20% efectivo anual. ¿Por qué? Porque la empresa o el cliente tiene que asumir una serie de costos vinculados al crédito, como por ejemplo el seguro de vida. Algunos, por ejemplo, tienen que pagar una cuota de administración del crédito. Entonces, esos costicos asociados, pues realmente representan menos dinero del que me están prestando. Por ende, mi tasa va a ser mucho más alta. Entonces, eso lo vamos a ver por allá en un ejercicio interesante donde se hace la evaluación financiera de proyectos. Así que, si quieren saber eso,
con la mirada puesta ya en esos módulos finales del diplomado donde van a tener todas estas herramientas. Bueno, ¿cómo está manejando el efectivo? Les decía, ¿no? El flujo de caja, ¿cierto? Entonces, realmente ese flujo de caja sí está siendo operativo, sí me está contribuyendo a generar riqueza, o ese flujo de caja es más un flujo de caja para gastos simplemente que no tienen ningún sentido. ¿Cómo está manejando tu flujo de caja? Y obviamente, esto implica hacer un registro del flujo de caja, ¿sí? A veces suena un poquito dispendioso, ¿no? Estar uno todos los días mirando, venga, cuánto gasté, cuánto me entró, pero eso se hace en las empresas y eso lo deberíamos hacer también nosotros en nuestra vida, ¿no? De hecho, hay aplicaciones interesantes. Hay muchas aplicaciones hoy en día en dispositivos móviles que me permiten llevar un registro. Incluso las mismas plataformas que se utilizan hoy en día financieras, como el caso, por ejemplo, y pues aclaro que no tenemos ningún vínculo, no es ninguna publicidad. Pero, por ejemplo, el caso de Nequi, el caso de DaviPlata y otras que están surgiendo en el mercado, que son plata, que por allá les dicen, aquí tienes tu bolsillo y en ese tu bolsillo y tú puedes administrar. Y de hecho las mismas aplicaciones y gran parte de las plataformas de las entidades financieras hoy en día ya te están diciendo cuánto gastaste hoy, cuánto ahorraste. Bueno, en fin, entonces así que esto es supremamente importante. Obviamente las empresas pues utilizan ya software mucho más especializados, pero siempre hay que hacerlo. Por supuesto, identificar los ingresos netos, ¿no? Y cuando hablo netos, no son los ingresos brutos, sino realmente los ingresos que te quedan. ¿Por qué? Porque si tú dices, bueno, es que a mí me pagan mi salario, pero me descuentan la seguridad social. Bueno, pues es que esos son menos valores de tu ingreso, ¿sí? O si tú eres independiente, pues seguramente vas a tener que pagar como independiente seguridad social, te van a practicar de pronto algún ejercicio de descuento, bueno, qué sé yo. Todo eso hace parte de lo que llamamos el ingreso neto. Realmente, ¿cuánto es lo que me queda? Porque pues yo juego en el flujo de caja con lo que tengo, ¿no? O sea, es decir, tu flujo de caja es lo que tú recibes menos lo que te descuentan. Eso es tu ingreso neto. Y por otro lado, ¿cómo están tus gastos, no? En esto no le ponemos mucho cuidado. A veces uno se pone emocionado y compra y gasta y se va de rumba y se va de paseo. Y pues eso está muy bien. El problema es que no somos conscientes de cómo y en qué estamos gastando. Entonces, ¿qué es lo ideal? Hacer una buena planificación, tener un presupuesto, saber hasta cuándo me puedo gastar y pues ser conscientes de que si, por ejemplo, yo voy a viajar y me quiero dar esa, digámoslo, como ese apremiante de descansar y quiero ir a un viaje que me cuesta X dinero, pues ser consciente de que eso es lo que yo estoy sacrificando económicamente por tener esa oportunidad de disfrutar de ese viaje. Entonces, siempre hay que hacer un ejercicio de conciencia y esto implica, por supuesto, pues hacer un registro de los gastos. Si yo no registro, pues no controlo. Lo que no se registra, no se controla. Y nosotros llevamos la contabilidad, es muy mental, ¿no? Entonces uno allá lleva cuánto fue que se gastó, eso así no funciona. Y en las empresas menos, ¿no? Las empresas, de hecho, utilizan, la empresa más, digámoslo, rudimentaria utiliza Excel. Sí, de ahí para allá. Así que seguramente esto es importante también en cualquier radiografía y es analizar cómo se mueven mis gastos. Hay unos gasticos por allá para el caso de las personas que llaman los gastos hormiga, ¿no? ¿Por qué se llaman gastos hormiga? Porque esos son gasticos que son pequeñitos, muy pequeñitos, pero que suman bastante cuando se unen, ¿no? Una cosa es que usted se encuentre una hormiguita y otra cosa es que te encuentres toda la colonia de hormiguitas, ¿no? ¿Cuáles son los gastos de hormiga? El cafecito, la chocolatina, el chicle, cosas que uno dice, hombre, pues no sé, un café, pues 3.000 pesos, un tinto, unos chicles, 2.000 pesos, pues yo no voy a poner a registrar eso. Pero créanme que cuando ustedes hacen el ejercicio a fin de mes, casi que los gastos hormiga pueden llevarse más del 50% de su ingreso y no se dan cuenta, ¿sí? Entonces, siempre importante tener esto en cuenta y saber que hay un dinero establecido para esos gastos hormiga. Igual en las empresas, esos gastos que son pequeñitos, cuando se suman, se vuelven gastos grandes. Y esto implica entonces hacer un presupuesto. Entonces, aquí una pregunta importante. ¿Has hecho un presupuesto? ¿Sí? Eh, ¿Y qué implica un presupuesto? Identificar cuánto ganas, cuánto gastas y cuánto te queda y cuánto planeas gastar. Y en las empresas, si ustedes preguntan en las que ustedes trabajan o en aquellas que han conocido, siempre se hace un presupuesto, por lo menos en las empresas muy organizadas, ¿no?
Hay otras que no lo hacen, por supuesto, muchas no lo harán, pero evidentemente por ahí empiezan los problemas financieros, ¿sí? Les cuento un dato curioso. Resulta que los países desarrollados como Dinamarca, Suecia, Finlandia, tienen tasas de emprendimiento muy bajas. O sea, la gente no hace mucha empresa allá. Realmente la mayoría son empleados. Muy poca gente hace empresa. Y la tasa de emprendimiento es muy bajita. O sea, es algo así como el 20%. Es decir, que de cada 100 personas, solo 20 hacen empresa. ¿Sí? Eh, pero la supervivencia de las empresas está en el orden del 80%. Es decir, que de cada 100 empresas que se crean, 80 se sostienen y se mantienen después de 5 años. Miren lo que pasa en países como Colombia y otros latinoamericanos. La tasa de emprendimiento es muy alta. Al contrario, aquí la tasa está cercana al 80%. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 100 personas, 80 montan empresa. Pregúntele a su amigo, al que está al lado, y verá que tiene algún negocito por ahí. Sí, así sean empleados, algo hacen. Entonces, se crea mucha empresa, pero ¿cuál es el problema? Que la tasa de supervivencia es muy baja. Es algo así como el 20% también. O sea, digamos que es algo paradójico, pero realmente se crean muchas empresas, pero muy poquitas sobreviven en el tiempo. Y eso es básicamente porque no hacemos ejercicios como estos, porque no hacemos un presupuesto. Entonces la empresa arranca, no, que hay que comprar, que los muebles, que el local, que el arriendo, que contratar, y nunca se sentaron, venga, venga, espere, ¿cuánto nos vamos a gastar? ¿Cuáles van los costos? ¿Qué tendremos que pagar en un año? Hay que hacer la provisión de esto. ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, a mí no me paguen los clientes? Eso es algo que técnicamente se llama el fondo de maniobra y tiene que ver por allá, eso se ve por allá con los flujos, con el flujo de caja eh, operativo y el flujo de caja libre. Por allá revisamos el concepto de ese famoso fondo de maniobra, que técnicamente es un ejercicio importante porque es saber qué dinero necesita la empresa para poder operar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que cuando la empresa no hace eso, entonces resulta que el cliente no le pagó, resulta que usted no vendió lo que quería, lo que pensaba vender, pues se quedó sin dinero y tiene que corresponder a unas obligaciones. Ahí es donde vienen esos conceptos que son importantes que se ven en las materias de ejercicio de, por ejemplo, allá ven ustedes una materia que se llama flujos de caja. Entonces, allá y en análisis financiero se ven unos temas interesantes, como esas herramientas que me permiten realmente poder hacer una provisión y previsión de cuál va a ser el ejercicio financiero que voy a aplicar en una empresa. Y eso tiene que ver, por supuesto, con los presupuestos. Una pregunta importante, ¿no? ¿En qué estás consumiendo? ¿Sí? Y esto es una pregunta importante para las personas y para las empresas, porque evidentemente las dos a veces invierten mucho dinero en cosas que no están aportando. Entonces, ¿en qué estás consumiendo? Entonces, como la persona que no, es que yo tengo el iPhone 10 y salió el 11, entonces de una al otro día hacer la fila para comprarlo y bueno, pues realmente sí va a cambiar tu vida. Y en las empresas pasa lo mismo. En las empresas a veces se hacen gastos innecesarios, se consumen cosas que no se necesitan. ¿Sí? Digamos que una mirada importante de cualquier financiero es identificar si realmente esa salida de dinero se justifica, si realmente es necesario. ¿Sí? Entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿En qué estamos consumiendo? ¿Estamos consumiendo en necesidades? ¿En realmente lo que necesitamos o lo que necesita la empresa? ¿Sí? ¿O estamos consumiendo en deseos? ¿Sí? Entonces, como les dije, las finanzas son muy emocionales, ¿sí? Entonces queremos hacer muchas cosas bonitas y, ay, miren, ¿por qué no decoramos esto, arreglamos esto? Pero venga, espere, 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 porque todo cuesta. Entonces, a veces me preguntan, José Jimmy, ¿cómo identifico realmente cuándo es por deseo, cuándo es por necesidad? Entonces se aplica una regla que es la regla de los 3 meses. Si tú en 3 meses no cambia, si tu vida no se impactó negativamente por no haber comprado lo que querías comprar, pues seguramente ibas a comprar por deseo. Pero si tú pasa el tiempo y si te afectas, pues, es una necesidad. Por ejemplo, si tú dices, es que yo quiero comprarme un par de zapatos, ¿sí? Em, y resulta que
pasaron los 3 meses y pues no pasó nada porque pues ya pudiste salir sin problema, tus zapatos que tienes te sirven, pues nada, eso era un deseo. Pero si tú a la semana, 2 semanas, ya la suela pues desgastada, ya se le entra el agua al zapato, pues seguramente habrá que comprar por necesidad. Ahora, quiero ser claro, no quiere decir que comprar por deseo sea malo, ¿no? Porque digan, no, entonces nos vamos a ver tacaños, nunca nos damos un gusto, las empresas tampoco lo pueden hacer. No, claro que sí. Las empresas pueden invertir en cosas que le den también valor importante a la empresa bonito, no solamente que sea de producción, igual las personas también. Lo importante es que se haga una buena previsión financiera, que no se endeude costosamente para cumplir con esos deseos y que además seamos conscientes de lo que nos cuestan esos deseos. Si tú tienes el flujo de caja suficiente, si la empresa tiene el flujo de caja suficiente para poder hacer eso y no le va a afectar, pues, ok, no hay problema. El problema es cuando no nos ponemos a pensar si realmente se necesita o no se necesita y simplemente compramos por deseo, pero no tenemos en cuenta el efecto financiero. Entonces, la idea de esto es lograr un equilibrio sostenido. Y ese equilibrio sostenido es siempre un equilibrio donde yo pueda manejar eficientemente mis recursos, hacer una buena planeación de la deuda, porque necesito endeudarme y no es malo endeudarse. El problema es cómo se hace, ¿sí? Em, y realmente cómo voy a hacer el ejercicio del manejo de esos excedentes o esas utilidades que me van a quedar de mi ejercicio operativo. Entonces, eso es un equilibrio sostenido. En cuanto al endeudamiento, pues identificar cuál es el origen de la deuda, ¿no? Y por dónde se va el efectivo. O sea, si la deuda se está dando, como les decía, por deseos que no generan mayor impacto, o si la deuda realmente corresponde a una inversión importante para la compañía que la va a llevar a generar más riqueza. Entonces, uno tiene que siempre hacer ese ejercicio, ¿no? Si, de dónde viene, cuál es el origen de esa deuda y qué tipo de deuda es, ¿no? Si es una deuda, por ejemplo, a largo plazo, a corto plazo, si es con tasa fija, con tasa variable, si es una deuda, por ejemplo, crédito hipotecario, libre inversión. ¿Por qué? Porque cada una tiene unos efectos distintos, ¿no? Por eso es que las tasas de los créditos de libre inversión son más altas que los créditos hipotecarios, porque en los créditos hipotecarios o en los créditos de vehículo, la deuda está respaldada por un bien. En cambio, en las deudas de libre inversión, pues no hay ningún respaldo. Entonces, por eso, al tener más riesgo el banco o la entidad financiera, pues la tasa es más alta. Entonces, fíjense que siempre es importante identificar esto. ¿Y cuál es el costo real de la deuda? Como les decía, ¿no? A veces pensamos que lo que nos están cobrando, hay personas que, por ejemplo, les llega la cuota del crédito, la tarjeta, y, bueno, y pagan, y ni siquiera saben, venga, si corresponde. Y créanme que uno encuentra que a veces le cobran cosas que uno no consumió. Puede pasar. Cuando venga, ¿y esto por qué me lo cobraron a mí? Entonces uno hace el reclamo al banco. Ah, sí, fue un error o le clonaron su tarjeta, ¿cierto? Puede, a veces, por ejemplo, uno paga 2 veces. Hay datáfonos que usted paga y, ay, no, no, no entró el pago y vuelve y paga. Y usted no se da cuenta y después, como no, nunca mira y está pendiente de eso, pues su costo de financiación va a ser mucho más alto. Por supuesto, planificar y controlar las deudas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, como les decía, endeudarse no es malo. Lo malo es no saber para qué y no hacer una buena planificación. Eh, por ejemplo, si usted quiere comprar una vivienda, pues está bien que se endeuda, pero haga una planificación. ¿A cuánto tiempo va a ser? ¿Cuáles son el costo de los intereses reales? Si mi flujo de caja da para poder lanzarme a eso, cómo veo el pronóstico económico, proyección laboral, etcétera. Todo eso es importante. Y en una empresa lo mismo, ¿no? Si, digamos, evaluar las fuentes de financiación. Eso, por ejemplo, se ve allí en evaluación de proyectos de inversión cuando uno revisa realmente cuál es la deuda que le puede servir. Y hay unos ejercicios todavía más avanzados que vemos por allá que es de simulación financiera, donde yo simulo esos créditos para identificar cuál de ellos puede llegar a ser el mejor y hacer una más adecuada planificación de ese endeudamiento. Pero para eso hay que hacer todo ese recorrido que les decía, desde entender todo el entorno macroeconómico, la matemática financiera, la contabilidad, el análisis financiero, o sea, todo eso son herramientas que nos van a llevar a poder tener unos conocimientos suficientes que fortalezcan el dominio de este campo en la planificación financiera como tal. Por supuesto,
la idea es evitar iliquidez al máximo. Entonces yo les digo, mire, una empresa puede que no sea muy rentable y sobrevive. Una empresa puede que esté muy endeudada y buscamos la forma y sobrevive. Una empresa que no sea muy productiva, que tenga activos que no están produciendo, que sus empleados no están trabajando lo que deben trabajar, puede sobrevivir. Pero una empresa que no tenga liquidez no sobrevive. Sí, sí, no sobrevive. Porque va a encontrar la cartera como está ahí en la diapositiva, sin un peso. Entonces, si usted no tiene un peso en el bolsillo, pues usted no puede operar. Lo que les decía, eso es como si mañana usted se levanta, tiene su carro, pero resulta que el carro no tiene gasolina, por ejemplo. O usted tiene la moto, lo mismo. O usted tiene ahí al frente Transmilenio para salir y coger el Transmilenio, pero no tiene cómo pagar el pasaje. Entonces, usted puede que en su casa tenga el supercarro, la superropa, que tenga un yate en Cartagena, que tenga 2 apartamentos, pero si usted no tiene dinero en el bolsillo, pues no puede operar, no puede trasladarse, ir a trabajar, entonces seguramente lo van a pasar memorando, va a tener problemas, no puede comprar su almuerzo, entonces peor porque le afecta su salud. Entonces fíjense que andar sin dinero es básicamente estar en líquido. Ahora, trátese de dinero físico o digital, ¿no? Porque sabemos que hoy en día hay un tema interesante y es que el dinero digital cada vez cobra más fuerza, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, pues no tienes que cargar la billetera realmente, uno puede pagar con el celular, hay aplicaciones donde se conecta la tarjeta o al banco y uno, ¡ping!, y pagó y ya. O puedes pagar, por ejemplo, con DaviPlata, con Nequi, con cualquier otra plataforma. Entonces, realmente no es necesario llevar el dinero físicamente, pero sí tú puedes tener la plataforma que quieras, pero si no tiene dinero, pues tampoco puedes comprar. Entonces, de aquí lo importante es siempre cuidar esa liquidez. Y por supuesto, no sobreendeudarse, ¿no? No endeudarse más de lo que puedo pagar, porque evidentemente eso se puede volver una bola de nieve y un efecto financiero negativo complicado. Por supuesto, buscar nuevas fuentes productivas de ingresos, ¿no? Eh, a veces, digamos que uno de los ejercicios cuando hay una crisis financiera en una empresa, una persona, hay que reducir gastos y ya. Y sí, efectivamente hay que reducir gastos, pero miren que no es realmente lo más poderoso para poder solventar una crisis financiera. Lo más poderoso realmente es aumentar los ingresos, ¿sí? Además, porque, por ejemplo, las personas en el ejemplo, están acostumbrados a tener un estilo de vida, ¿no? Entonces no es tan fácil que si, por ejemplo, tú ibas a almorzar a cierto sitio, ya después, no, ahora te vas a otro sitio que no te gusta. Si estabas acostumbrado a movilizarte, por ejemplo, en taxi, entonces ya te toca en Transmilenio, o si tienes tu carro y después no, ya no te tocó en el carro, sino te tocó en servicio público. Entonces, evidentemente se ahorra, pero la calidad de vida cambia, ¿no? Igual pasa con las empresas, ¿no? Se puede ahorrar, pero tú puedes sacar la mitad de los empleados y listo. Pero ¿qué pasa? Que los que quedan asumen una carga más fuerte y eso va a generar que se enfermen, que no sean productivos, que el producto no sea de la misma calidad, que el servicio también tampoco. Entonces, todas esas miradas de reducción de gastos no realmente es la que nos puede llevar a generar un buen panorama financiero. El más poderoso es generar más ingresos y uno puede buscar muchas fuentes de ingresos, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, para las personas pueden hacer encuestas por internet, pueden recomendar productos, pueden tener otros trabajos freelance. O sea, hay muchas formas de generar ingresos adicionales, ¿sí? Y para las empresas lo mismo, pueden diversificar su producto, pueden buscar nuevos nichos, pueden de pronto identificar oportunidades de negocio en otros lados, en fin, siempre hay que estar en ese radar de cómo puedo generar más ingresos, ¿sí? Por supuesto, planificar el gasto, como les decía, controlarlo, planificarlo, saber hasta cuándo puedo gastar y cuando veo que haya un desfase, pues identificar qué pasó y tomar las medidas pertinentes para que ese gasto no se vaya incrementando más de lo que se puede, fundamentalmente. Pero para eso se requiere, como les decía, un presupuesto, ¿no? Y para eso se requiere tener unos indicadores, digámoslo, de control, ¿sí? Para saber en qué momento se está gastando más, para, por ejemplo, identificar antes y decir, por ejemplo, si ustedes dicen, vea, es que yo tengo un presupuesto que nos vamos a gastar 600.000 pesos mensuales,
para vacaciones, porque todos los meses salimos a pasear. Ok, listo. Pero resulta que en el primer paseo te gastaste todos los 600.000 pesos. Pues es clarísimo que en el resto del mes ya no puedes pasear, ¿sí? Eso es planificar gasto, ¿sí? Igual pasa con las empresas, ¿no? Entonces las empresas dicen, vea, es que venimos, por ejemplo, desechando mucha materia prima porque no se está haciendo un eficiente proceso de producción y se está desperdiciando mucho material. Entonces, ese, por ejemplo, es un gasto que afecta y habría que mirar, venga, ¿qué pasa ahí? Y lo mismo con esos otros gastos que se pueden bajar o se pueden controlar de manera que no se vuelvan insostenibles. Aprovechar la época de las vacas gordas. Claro, claro. Sí, mire que gran parte de la crisis de las empresas en la época del COVID, obviamente, pues lastimosamente fue algo que, como les decía, nadie esperaba y evidentemente eran unos efectos, en este caso, de una pandemia, pues que tocaron fibras económicas en muchas empresas, pero de alguna manera también yo creo que era que no se había hecho el ejercicio bien, ¿no? Porque si una empresa considera que pueden haber épocas de vacas flacas, pues en la época de vacas gordas aprovecha para hacer las previsiones, ¿no? Uno debería aprovechar esos momentos de auge económico para ahorrar, para tener un colchón financiero, para que cuando lleguen las vacas flacas, sí, no tengamos que pasar penurias. ¿Sí? Y la empresa no tenga que mirar a ver qué hacemos, mire que no tenemos cómo pagar los empleados. Claro, pero en las épocas de pronto buenas, seguramente se gastó más, se despilfarró, no se hizo una buena planeación, ¿sí? Entonces, para el caso de las personas, ¿sí? Entonces les llega la carta de chao, no más aquí, y entonces se quedan sin empleo, ¿y ahora qué hago? Y pues no tienen un buen ahorro, entonces a eso me refiero que siempre aprovechar la época de las vacas gordas para no pasar penurias en las épocas de vacas flacas. Como les decía, siempre pensar en estabilizar, en tener una economía muy equilibrada, ¿sí? Que digamos el endeudamiento sea adecuado, que la liquidez se mantenga fuerte, que haya una empresa que sea productiva, que realmente aproveche sus recursos, que también asimismo tenga un efecto de generación de valor, ¿sí? Para que se estabilice y siempre se proyecte muy bien hacia futuro. Construir colchones financieros, ¿no? Les decía hace unos instantes. Entonces, ¿qué sería un colchón financiero para una persona? El equivalente a sus gastos de 6 meses. Entonces, si usted se gasta 2 millones mensuales, pues debería pensar en tener ahorrado por lo menos 12 millones de pesos. Y cuando digo ahorrado, no es colocado en acciones, ni por allá en el fondo de inversión a 20 años, no. ¿Por qué? Porque la idea es que ese dinero usted lo tenga a la vista. Hoy en día hay muchas fuentes de inversión eh, que logran que se mantenga a la vista el dinero, o sea, que usted lo pueda disponer en cualquier momento y le generan buena rentabilidad, ¿sí? Porque este es un colchón financiero, esto no es una inversión, sino es tener el flujo de caja que usted necesite cuando en algún momento, por ejemplo, suceden este tipo de eventualidades. Y esto pues se hace a partir de las utilidades que genera la empresa o de los excedentes que usted tenga, hacer este ejercicio de esos colchones financieros. ¿Eh? Y por supuesto, ya después de tener su colchón financiero, pensar en invertir, ahorrar e invertir. Y yo les digo un tema, o sea, no hay inversión mala. Si tú me dicen, ay, ¿en qué es lo mejor invertir? Yo digo que no hay inversión mala ni hay inversión buena. Digamos, como un sentido muy, muy rígido, ¿sí? Todas las inversiones son buenas. El problema es que las personas invierten en cosas que no conocen. Entonces, hay una idea importante y es, en todo aquello que usted piensa invertir, debe aprender. Si usted va a invertir en finca raíz, aprenda de negocios de finca raíz. Si usted va a invertir en acciones, aprenda de acciones. Si va a invertir en derivados, por aquí ya vamos a ver los derivados financieros, que técnicamente no son una inversión, ¿no? El derivado financiero como un forward son instrumentos que utilizan las empresas para poder mitigar riesgos como el riesgo de tasa de cambio, por ejemplo. Pero algunas personas que se llaman especuladores pueden utilizar estas operaciones, como en las acciones igual, para generar rentabilidades.
Entonces, todos los mercados, si no, yo quiero invertir en Forex, genial, no, en criptomonedas, genial, pero aprenda de eso. El peor error es uno meterse a invertir en cosas que no conoce. Ya conociendo, no le garantiza que va a tener utilidades, pero por lo menos le garantiza que va a tener un mejor pronóstico en el ejercicio de su manejo, ¿sí? Así que siempre pensar en esto porque la única forma de crecer económicamente es ahorrando e invirtiendo en cosas que le generen más rentabilidad. Y no olviden lo que les decía, siempre buscar diversificar los ingresos. Entonces, pues ya esto era básicamente lo que les quería traer en estos 45 minutos, que como les decía, era un ejercicio muy breve pero sustancioso y espero que de aquí se hayan llevado pues muchas cosas. Primero que los motiven a realmente identificar lo importante que es uno prepararse en este campo de las finanzas. Y segundo, pues para que de alguna forma también reconozcamos que lo financiero siempre estará de moda y lo financiero lo debe conocer cualquier persona. Y qué bueno, y los felicito a aquellas personas que han decidido optar por esta alternativa de hacer una educación continuada, en este caso un diplomado en gestión financiera de las empresas, porque realmente les va a aportar muchísimo, no solamente en términos de una proyección laboral y crecimiento profesional, sino sobre todo en esas competencias que todo ser humano requiere en el manejo del dinero y de la economía de las empresas o de mi vida o de mi familia. Eso ha sido básicamente todo lo que les quería traer el día de hoy, en esta noche. Entonces, pues ya los dejo aquí en, ya en manos de la profesora Liliana. Por ahí les dejo mis datos por si me quieren contactar. Como les decía la profe, yo soy pues docente de aquí del diplomado, entonces no sobra si alguien dice, ay, profe, venga y en el diplomado vemos tal cosa así, y ay, me escriben, ahí está mi WhatsApp, me pueden preguntar. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto para eso estamos. Y espero entonces verlos prontamente allí en este ejercicio con unas clases así, dinámicas, prácticas, se manejan mucho la práctica, realmente las clases yo diría que el 90% son muy prácticas, en todas se utiliza mucho el Excel, otras herramientas también financieras, así que realmente los invito a que concreten esta decisión, nos acompañen y estoy seguro que saldrán supremamente contentos de este ejercicio. Muchísimas gracias por su atención entonces y ya eh, te dejo a ti la palabra, profesora Liliana y Pedro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe Jimmy, por esta linda charla y que sabemos que es muy productiva tanto para estudiantes como para cualquier profesional. Como tú comentabas, pues las finanzas nos aplica a cualquier persona, persona natural, persona jurídica. Y precisamente tengo aquí dos preguntas que me hace nuestra audiencia y la primera es... ¿cuál es el mejor sistema para medir la situación financiera de una persona, ya sea persona natural o jurídica? Bueno, el sistema base es la contabilidad. Digamos que esa es la herramienta fundamental, porque la contabilidad fundamentalmente se sustenta en los registros y la medición, que era lo que por allí comentaba en la presentación. De hecho, Eh, aquí en el módulo de contabilidad gerencial, que obviamente se orienta bajo estándares internacionales de información financiera, pues estos estándares manejan cuatro criterios fundamentalmente, cuatro principios que son la presentación, la revelación, el reconocimiento y la medición. Y ese reconocimiento y medición tiene que ver con eso, con mm, digamos, con plasmar de manera fidedigna el estado real económico que tiene una empresa o una persona. Entonces, lo primario es la contabilidad, es el instrumento de primera mano. Y ya de allí, pues, digamos, aplicar una serie de herramientas adicionales de análisis financiero que me lleven a identificar cómo está mi liquidez, cómo está mi endeudamiento, cómo está mi patrimonio, y de igual manera, pues a la empresa también se le aplica de esta manera. Ya más avanzado, que es lo que se ve, por ejemplo, allí cuando vemos la parte de flujos de caja y de evaluación de financiera de proyectos y pronósticos y demás, pues es cómo yo proyecto mis finanzas. Entonces, ahí hay otras herramientas, pero ya son más de proyección como tal. Eso es básicamente lo que podría responder. Mil gracias por la respuesta, profe Jimmy.
Y la segunda pregunta es, ¿qué riesgos tiene la empresa? Si esa parte se va a manejar dentro del diplomado y en el caso de una empresa que tiene bastante inventario y no hay movilidad, hay poca movilidad de ese inventario, ¿qué puede hacer allí la empresa? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La primera, los riesgos. Sí, digamos que hay unos riesgos sistémicos, hay unos riesgos de mercado, hay diferentes riesgos. De hecho, por allí hay un tema que se ve que es el WACC, que tiene que ver también con un ejercicio de cuál es el costo real de la financiación que asume una empresa, y allá hace una serie también de ejercicios de los riesgos que hay que tener en cuenta, como el riesgo país y demás, etcétera. Y por allá la última parte del diplomado, cuando se ve básicamente unos módulos de toma de decisiones de inversión y financiación, pues se tienen en cuenta esta serie de riesgos, de evaluación de riesgo. Ahora, el riesgo como tema, pues, da para no solamente un diplomado, sino toda una especialización en riesgo, porque el riesgo es un concepto muy amplio realmente, muchos ejercicios de riesgo y muchas miradas del riesgo, ¿no? Desde la auditoría, o sea, hay miradas desde lo económico, desde lo financiero, en fin. Pero evidentemente sí se toca eso, digamos, por lo menos los elementos más importantes que hay que considerar en la toma, sobre todo con el enfoque de toma de decisiones financieras. En relación con el inventario, pues un inventario estancado, mm, fundamentalmente puede obedecer a varias razones. Puede ser porque hay un ejercicio inadecuado del mercadeo. Entonces, pues si yo no tengo una estrategia de mercadeo adecuada, pues no voy a vender. Sí, y eso ha cambiado mucho. Anteriormente las ventas se hacían puerta a puerta y la gente iba ya, mire, y venga, yo le vendo. No, eso ha cambiado totalmente. Hoy en día las personas compran de otra manera, además porque tienen acceso a información muy distinta y cada vez es mayor. Así que hay que analizar primero la estrategia de mercado. Puede pasar eso. Dos, el inventario quizás ya está obsoleto. Entonces el inventario ya, por más que usted lo quiera vender, nadie lo va a querer comprar porque de pronto ya no les interesa. Puede suceder también que parte de ese inventario corresponda a un sobrecosto del inventario. ¿Sí? Digamos a nivel contable, ¿sí? Porque hay unos métodos de valoración de inventario, entonces uno podría decir, bueno, hay un sobrecosto de inventario porque está allí, pero cuando un inventario está inmovilizado, quieto, pues también puede darse, por ejemplo, porque hubo una mala planeación de compra del inventario. Entonces, digamos que se emocionó la persona y dijo, no, esto lo voy a vender, y empieza a comprar una cantidad de inventario y resulta que no era así. Sí, no era así. Y eso suele pasar a veces, ¿no? A veces uno se emociona comprando algo que cree que la gente va a comprar y resulta que no es así. Entonces, no se planifica bien, porque la planificación también involucra que yo tengo que encontrar la rotación del inventario. Por ahí hay un indicador que se ve en la parte de análisis financiero que se llama rotación del inventario, que me indica que cada cuánto mi inventario se está vendiendo, cada cuánto me está generando liquidez. Y evidentemente, si yo veo que la rotación es baja, pues ya es un signo de alarma, tengo que mirar qué es lo que está pasando. Y si resulta que yo no hice ese ejercicio de analizar la rotación de inventario y compro más inventario, pues habrá una sobrecarga. Entonces, evidentemente va a generar ese problema de estancamiento del inventario. Pues, ¿qué se puede hacer? Pues hay varias alternativas. Obviamente la más fundamental o básica sería vender el inventario a un precio de oferta de remate, porque a la larga pues es mejor tener la liquidez ahí que tener algo que se está deteriorando cada vez más, o implemente medidas agresivas de mercadeo, si es un inventario que usted sabe que se vende, que digamos que normalmente viene rotándose, pero hay algo allá que no está funcionando, entonces seguramente puede ser el proceso de venta, ¿no? Y si definitivamente no se puede vender o ya realmente es algo, pues habrían alternativas de salida, por ejemplo, para dar orientación de pago, de deudas que se tengan con proveedores. Dice, mire, yo no le puedo pagar, pero tengo este producto que le puede interesar y pues podemos llegar a un acuerdo. Entonces, digamos que hay diferentes alternativas y eso es parte de lo que se ve a lo largo del diplomado, sobre todo lo que tiene que ver con decisiones de inversión y financiación. Bueno, muchísimas gracias, profe Jimmy, por esta explicación, por compartir este conocimiento. Sabemos que el interés de los estudiantes es
en participar en el diplomado como opción de grado, el diplomado de planeación financiera empresarial, que sabemos que tiene ese componente financiero, contable, estratégico para las empresas, ¿cierto? O como personas. Entonces, la invitación está abierta para toda la comunidad neogranadina, no solamente estudiantes, sino también egresados, administrativos, docentes que quieran verse en la parte académica de todo el entorno contable que les pueda aportar también si son emprendedores, empresarios y si tienen otra fuente de ingresos también que quieran complementar y reforzar esta parte financiera. Muchísimas gracias, Con profesor gusto, profe Jimmy, Liliana. Con por un estar aliciente, aquí. quisiera Claro, agregar que en esta versión hay una sorpresa importante. En esta versión, sí. en algunos espacios particulares de los temas que se ven, de los diferentes módulos, se van a incorporar herramientas de aplicación de inteligencia artificial, ¿sí? Porque hoy en día ya, por ejemplo, se pueden hacer cierto tipo de ejercicios de análisis de simulaciones con la ayuda de herramientas básicas, obviamente, de inteligencia artificial. Entonces, ese va a ser también un plus que vamos a empezar a trabajar, porque además es como el boom, ¿no? En este momento. Entonces, todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero en la aplicación poco. Entonces, aquí ya vamos a traer unos tips y unas herramientas que ya se pueden implementar en estos ejercicios. Así que esto reviste pues todavía que hay un programa muy alineado con las tendencias de la parte financiera y seguramente mucho más atractivo para todas estas personas que buscan algo también distinto, ¿no? Porque pues, evidentemente hay muchos ejercicios de formación, pero este hemos querido, pues, y es el propósito de la universidad, por supuesto, y de la profesora Liliana y su equipo, como Pedro, pues que sea algo distinto también y diferencial que aporte mucho valor. Entonces simplemente lo quería anotar ahí como para que se motiven también y llamen a los amigos y digan, vea, ya vamos a ver esto, uy, qué chévere, entonces de una vez aprovechemos. Ujú. Claro, esa es la idea, ¿no? Qué gran regalo, de verdad que sí, no lo esperaba, pero me da mucha alegría porque esa es la idea, que sean temas novedosos, aplicables en el entorno actual. Entonces, ¿qué más que inteligencia artificial, cierto, Pedro? Y digamos que el tema de la tecnología es algo muy importante, pues ya que los estudiantes buscan es cómo innovan el mercado, cómo innovan nuevas tecnologías. Entonces es importante eso y muy buena idea, profe. Bueno, ahí les traía yo esa sorpresa pues evidentemente estoy seguro que será un aliciente más para que nos acompañen un otro grupo de personas en este ejercicio bonito, porque realmente las finanzas son muy bonitas y nos dan muchas herramientas para la vida. Ujú. Muchísimas gracias, profesor Jimmy, entonces por todo este aporte, este conocimiento que usted nos regala en la noche de hoy. Y le damos las gracias a Pedro también por acompañarnos en este espacio. Entonces, pues Bueno, ya saben, estudiantes, para que se puedan inscribir. Tenemos plazo hasta el 16 de abril para las inscripciones y posteriormente matrículas. La idea es iniciar el diplomado el 24 de mayo, terminando el 27 de julio y en los horarios viernes 6 a 10 de la noche y sábados de 7:30 a 4:30 con sus respectivos descansos. ¿Alguna de igual otra? manera, muchas gracias, profe Liliana, muchas gracias, profe Jimmy, porque la intervención, digamos que ahí voy a estar dispuesto para colaborarles con las inscripciones, con cualquier cosa que necesiten. No importa la hora, yo voy a estar dispuesto con toda la disposición para que todo salga bien y pues una buena oportunidad para, digamos, progresar. Entonces, ahí está la invitación para todos. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos, profesor Jimmy, gracias. Muchas Saludos gracias. a su equipo de trabajo con los docentes que nos colaboran, porque pues no solamente es el profe Jimmy, también hay un grupo allí de docentes de los diferentes módulos, entonces para que se sientan más animados en participar en el diplomado. Vale, muchas gracias y a todos y una feliz noche Bueno, entonces y hasta Gracias, luego. esperemos Una feliz prontamente. noche, noche para todos. abrazos, que estén muy Gracias. bien. Muchas Hasta Gracias. gracias. luego. Chao. Hasta luego. Gracias.